Vamos con la palabra del Señor. Vamos a leer un salmo muy conocido, el Salmo 133. Salmo 133. Y antes de ir a la palabra, quiero agradecer al Señor por lo que experimentamos ayer en el retiro de jóvenes. Fue extraordinario lo que vivimos, ver a los adolescentes, a los jóvenes tocados por el Espíritu Santo. De verdad que eso ya no tiene expresión para decir qué más. De verdad estamos muy contentos. Agradezco a nuestros hermanos Daniel y Daniela, líderes del grupo de jóvenes, por el esfuerzo, la dedicación. Quiero que le brindemos un aplauso, dando gloria al Señor, por supuesto. Han hecho una muy buena labor. Y a todo el equipo que estuvo en la logística, que estuvo en la cocina. Comimos, hermanos, wow. Muy bueno, gracias hermano Manuel, hermana Leslie, hermana María Villagra, y todos quienes estuvimos también tras bambalinas ayudando, Luis Canning, Jacqueline, si se me queda alguien, bueno, Nati siempre ahí atenta a los asuntos de la cocina, pero quiero agradecer al Señor por el buen equipo que estuvo sirviendo. Los hermanos quedaron felices. ¿Cansado? Sí, cansado. Pero qué mejor que estar felices y no importa que estemos cansados. Vamos al Salmo 133. Le he puesto como título las consecuencias de la unidad. Las consecuencias de la unidad. Hay dos frases o dos conceptos que quiero que usted lo entienda muy bien. Unidad y uniformidad, que no es lo mismo. Unidad y uniformidad. La uniformidad se da, por ejemplo, en un ejército, en las Fuerzas Armadas. Todos tienen que vestir igual. Todos tienen que tener el mismo pulso para marchar. Todos tienen que tener a una sola voz, la fuerza para hacer algo. Eso es uniformidad. Pero la iglesia del Señor no tiene uniformidad. ¿Por qué? Porque somos diversos. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos en el capítulo 12 que somos miembros de un solo cuerpo, pero estos miembros son diversos. No todos somos iguales. ¿Sabía que no todos somos iguales? Es lógico lo que estoy diciendo. Pero aunque seamos diferentes en temperamento, en carácter, con dones diferentes, con ministerios diferentes, somos uno en Cristo el Señor. Somos una familia, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Eso es la iglesia del Señor. Eso significa unidad, que es diferente a uniformidad. La unidad es una diversidad de hermanos que tienen un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Hay hermanos que están en nuestra congregación que uno lo identifica. Algunos son muy, ¿cómo llamarlo? Muy pentecostales, muy fogosos, muy dados a las manifestaciones visibles de los dones del Espíritu. Pero hay otros hermanos que son de un modo más ceremonial y no por ello debemos criticarnos por las formas. Las formas son diferentes, pero el fondo debe ser uno: Cristo el Señor en medio nuestro. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí, ponga atención, allí el Señor envía bendición y vida eterna. Quienes tienen Biblia, quienes tienen la buena costumbre de traer la Biblia, usted podrá observar, por lo menos acá en esta Biblia de la Reina Valera, que este salmo tiene un epígrafe, un subtítulo, antes del versículo 1, que dice cántico gradual. ¿Qué significa esto? Un cántico gradual. Que los judíos, cuando
iban a celebrar las fiestas solemnes, que por lo menos eran 3 durante el año, de todas las regiones se reunían para llegar a Jerusalén y celebrar la fiesta que estaba establecida por la ley del Señor. Pero cuando ellos iban en ese peregrinaje, era un peregrinaje alegre. Ellos iban cantando, entonando salmos, expresiones de gratitud al Señor. Había tanta alegría por 2 razones. Una, porque se iba a celebrar una fiesta al Señor. Eso es motivación de alegrarse, ¿cierto? Y la segunda es porque se iban a encontrar con los hermanos. Se iban a encontrar con los hermanos que solamente los veían 3 veces al año. A todos nos pasa, ¿cierto? Cuando vemos un familiar muy amado, muy querido, cuando viene de tierras lejanas, de otro país y llega a casa, uno se prepara, uno lo recibe con alegría, porque sabes que tal vez lo vas a tener 3 días. Durante todo el año solamente vas a tener 3 días con esa persona. Lo disfrutas al máximo. Nos pasa, por ejemplo, cuando invitamos a los pastores del sur, que amamos mucho, Ángel, Colinda, Jocelyn, Rodrigo, cuando llegan a nuestra casa, se nos pasan la hora. Hasta las 2 de la mañana el día sábado conversando, riéndonos, tirando la talla, comiendo algo rico. Y el domingo llegamos con la ojera, pero ¿qué importa? Si no los vemos todos los días. Esas eran las 2 razones por las cuales estos salmos que usted cuando lo observa dice canto gradual, es porque ellos iban subiendo a Jerusalén para celebrar al Señor y se encontraban con los hermanos. Le hago una pregunta. ¿Usted se alegra con congregarse? ¿Se alegra de ver a los hermanos? El salmista dijo, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Debe traernos alegría. Dicen los más académicos que este salmo se compuso cuando el rey David fue ungido por segunda vez en Hebrón. Recuerden que el rey David fue ungido 3 veces con la unción, con el aceite. Primero fue por Samuel en el secreto, en la intimidad de la casa. Pero después de ese episodio, pasaron 15 años aproximadamente, David es coronado rey posterior a la muerte de Saúl. Había tanta algarabía, había tanto gozo, porque la gente, la mayoría sabía que el rey aprobado por Dios, no era Saúl, sino que era David. Entonces la gente estaba esperando ese momento, que David fuera coronado como rey. Y la Biblia se cumple cuando el impío gobierna, grande es la calamidad. Pero cuando el justo gobierna, grande es la alegría. Entonces cuando David es ungido en Hebrón, dicen los académicos que de todas partes fueron a esa importante ceremonia, porque David era ungido públicamente por los ancianos, por el profeta de turno, para ser rey de Israel. Entonces eso trajo alegría. Tanto así que hubieron expresiones de unidad cuando David fue ungido. Dice 2 Samuel 5:1, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Había unidad con el líder principal de Israel. Había unidad con el pastor de Israel, porque David fue el pastor de Israel. La gente decía, somos carne tuya, somos huesos tuyos. No hay mayor alegría cuando hay unidad en el grupo donde tú te encuentras. La alegría de la unidad o la consecuencia de la unidad trae alegría, mejor dicho. En 1 Crónicas 12 del 38 al 40, cuando llegan todos estos hombres a la coronación de David en este peregrinaje, ellos dicen, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrearse, y algo que provoca la unidad es disposición. Estamos hablando respecto a las consecuencias de la unidad.
Primero dije que hay alegría. Segundo, hay disposición. Cuando hay un grupo unido, es fácil disponer de la voluntad de las personas. Es fácil, es espontáneo. Tanto así que a veces, no es que no quiero decir la palabra sobran, sino que son tantos que tenemos que canalizar en dónde ponemos a esta persona, porque hay 3 para tocar la guitarra. Hay 3 para hacer esto. Cuando hay unidad, hay buena disposición. Diga conmigo, cuando hay unidad, hay alegría. Cuando hay unidad, hay buena disposición. Todos estos eran hombres de guerra. Primera de Crónicas 12, 38 al 40, ahí está. Dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner al rey David. ¿Qué vemos acá? Hay ánimo, hay disposición, hay alegría. ¿Usted sabía por qué los pastores luchan más, o para qué los pastores luchan más en una congregación para mantener la armonía dentro de una comunidad? Porque siempre, hermano, siempre pasa en todos lados. Es como el dicho, hasta las mejores familias, hasta en Generación Encendida, a veces los pastores como los papás tenemos que conciliar pequeñas diferencias que se transforman en un gran incendio. Pero uno entiende que esas situaciones de rivalidad que se pueden dar a veces entre un grupo que permanece ya sea ensayando, en un grupo donde la gente se ve constantemente, siempre, escúchalo bien, siempre algo puede provocarse. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, porque nos cuesta sujetar nuestro ímpetu, nuestro carácter. Entonces, imagínense, 2 personas diferentes generalmente no congenian. Entonces ahí estamos los pastores entendiendo que algunos hermanos, cuando son más inmaduros en la fe, son los más peleadores. ¿Sí? Y esto desde un punto natural como espiritual. Pero los que son más maduros, ¿qué es lo que hace un maduro? Pasa por alto la ofensa. Sí, me ofendió, sí, me afectó, pero lo paso por alto. Yo siempre le digo a una hermana, tú eres la hermana mayor, le digo. La hermana me dice, sí sé que soy la hermana mayor. Entonces, ¿qué es lo que hace la hermana mayor? Separa a los chicos que se ponen a pelear. Concilia a los que están con rivalidad. Bueno, eso tratamos de hacer nosotros los pastores como hermanos mayores. Anhelamos que haya unidad en medio de Generación Encendida. Y que se dé un modo espontáneo. Puse a modo de principio, debemos permanecer unidos, ya que seremos bendecidos por el Señor. Solamente en la introducción pude identificar 3 consecuencias de la unidad: alegría, disposición y ánimo. Solamente en la introducción. Pero quiero seguir hablando cuáles son las otras consecuencias. La primera que observo acá, aparte de las 3 que dije, es que cuando contemplamos con atención la unidad, se provocará algo que va más allá de la alegría, más allá de la unidad, más allá, del ánimo. Tiene que ver con un sentimiento casi de un éxtasis. Y no exagero en decir esto. Porque cuando uno analiza el texto hebreo, el escritor está extasiado. ¿Sabe lo que es un éxtasis? Cuando sus sentidos están completamente enfocados en algo que les sorprendió. Eso es un éxtasis. Parece que todo lo de alrededor queda detrás de la cortina y te enfocas en eso que nunca has visto, en eso que llamó tu atención, que te provoca un gran asombro. La unidad trae eso ante los ojos del Señor. El Señor se asombra y nosotros también nos asombramos porque no es tan común ver a un grupo de gente unida. No es tan común. Dice ahí el salmista,
Dice, mirad, es un verbo, pero es un verbo de éxtasis. Y dice, miren con atención, la palabra hebrea es giné, que implica mirar con detención, no es mirar así una panorámica, no. Miren, concentren su sentido en esto que es extraordinario, la unidad. No es tan normal la unidad. Cuesta tener la unidad en el matrimonio, cuesta tener la unidad con los compañeros de trabajo, cuesta tener la unidad a veces hasta entre los pastores, cuesta, pero cuando la unidad permanece es extraordinario. Es extraordinario. ¿Pero por qué es extraordinario? Porque no es nuestra virtud natural humana, porque entre nosotros peleamos, hermano. Le voy a preguntar, ¿hay algún matrimonio que nunca ha tenido ninguna diferencia? Todos en algún momento nos hemos ¿cierto? Todos. Pero cuando existe unidad, cuando yo escucho un matrimonio que ha durado 45 años de matrimonio, yo digo, wow, quedo extasiado. ¿Cómo 45 años? De verdad que es sorprendente porque hoy los matrimonios, los que no son cristianos se supone, duran 2 años. Y algunos no se casan. ¿Por qué? Porque no quieren comprometerse. Pero mirad cuán bueno. La palabra bueno es, la palabra hebrea tov, implica agradable, beneficioso, placentero, próspero. La palabra tov. O sea, es tan bueno que nos hace tan bien el estar unidos que es digno de admiración. Que los hermanos habiten, la palabra hebrea Yavá, que significa que se establecen, no son hermanos que están solo en un episodio o en un momento juntos, no, están permaneciendo ahí. Escúchalo bien, los que procuran la unidad son personas fieles, son personas constantes, son personas que siempre están en la buena y en la mala, están ahí. Las personas que procuran la unidad, vuelvo a decir, están en esta palabra, Yavá, se sientan, se establecen. Mire, yo sé que los chilenos nosotros padecemos de esto que se llama la inestabilidad. Los chilenos. Yo sé que hay excepciones, pero somos inestables en muchas áreas los chilenos. Esto lo dicen los psicólogos. Inestabilidad emocional, inestabilidad relacional, inestabilidad laboral. ¿Usted sabía que los chilenos se regodean los trabajos? No me gustó, se van inmediatamente. Hay muchos creyentes que andan deambulando de congregación en congregación por una inestabilidad espiritual, una estabilidad congregacional. A todos nos puede afectar. Acá yo no estoy como un juez. Pero el apóstol Santiago dijo lo siguiente respecto a la inestabilidad. La Biblia habla respecto a la inestabilidad. El apóstol Santiago dice, el hombre de doble ánimo. ¿Usted sabe lo que dice el texto? Es inconstante en todos sus caminos. Entonces, si usted, o me pongo yo en la palestra, somos inestables, es muy difícil que podamos ser parte de la unidad, o es muy difícil que podamos contemplar la unidad. Porque la persona que es inestable no mira lo bueno, generalmente se enfoca en aspectos negativos. Pero la gente que es estable sabe que hay asuntos negativos en el grupo, pero no se enfoca en eso, se enfoca en procurar que el grupo permanezca y tengamos armonía en medio de la comunidad. Yo sé que a alguien tal vez le cae el sombrero, pero hermanos, mi intención no es ponerle el dedo en la llaga en su inestabilidad. Mi intención es que le pida, y me incluyo,
le pidamos al Señor ser constantes, ser de una sola línea, ser fieles al Señor siempre, permanecer siempre constantes. En armonía, que es la misma palabra que en el hebreo significa unidad. Y la armonía es una expresión que se da en la música. Y si usted ha tenido la experiencia de estar, no sé, como espectador de una sinfónica, una orquesta, cuando los instrumentos son diversos, de viento, de percusión, de cuerdas, y todos son diferentes, hasta en la partitura, las llaves de la música son diferentes. Algunas son en sol, otras son en fa, pero tienen que complementarse. Y cómo el sonido del viento se complementa con las percusiones. ¿Sabe cómo se complementan? No es de la noche a la mañana, es con ensayo. Ensayando, estando con la persona, aunque la persona tal vez no es de mi gusto, de mi parecer, pero ensayo, hasta que ocurre algo. La música a los oídos es armoniosa. La música a los oídos es armoniosa. Esto implica el soportarnos, como decía el hermano José. Esto implica amarnos a pesar de. Esto implica ser pacientes los unos con los otros. Porque si hay algo que Dios observa en un culto y en un estilo de la iglesia, es cuál es el sonido que llega ante su trono. Y no estoy hablando literalmente de música, estoy hablando cómo tú te ensamblas con tu otro hermano. Cómo tú te ensamblas con tu otro hermano que es diferente a ti, que tiene diferentes gustos. A él le gustan los himnos, a él le gusta el acordeón, pero a él le gusta la guitarra eléctrica. No importa la forma, lo importante es el fondo, que es Cristo el Señor. Él es la piedra principal del ángulo que sostiene todo el edificio. Él es el que nos lleva a esta unidad. Hay una paráfrasis que dice: ¡hey! Miren con mucha atención qué beneficioso y exitoso y alegre y agradable que estemos establecidos y unidos como hermanos. Miren. Generalmente las personas que miran al predicador, al pastor, es como el centro de la atención durante el culto o el gran referente en una congregación. Pero me gusta que aquí ya el Espíritu Santo está mostrando que no se trata de un hombre como el gran referente de una iglesia. No, somos todos. El Espíritu inspira al salmista no para decir: miren a David. No. Mirad, dice, cuán bueno y delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Miren la comunidad. Miren la iglesia. En Estados Unidos muy común, y acá en Chile algunos copiones lo hacen también, ponen un letrero afuera y ponen al pastor todo maquillado, la pastora al lado, modelo topísima, como publicidad, como candidato a alcalde. ¿Cierto? Es muy común en Estados Unidos. Y ponen la foto así gigante de él o de ella. Pero cuán equivocados están. Con todo respeto lo digo. Porque la iglesia no es el pastor, ni la pastora, no, somos todos. O sea, si alguien quiere poner la foto, saquemos una selfie y ponemos el letrero afuera. Eso sería lo más correcto. ¿Cierto? Que todos estemos ahí. Es el deseo del Señor Jesucristo de permanecer juntos, y de hecho, la oración que el Señor expresa ahí en Juan 17, del 21 al 22, es un modelo de oración de unidad. Juan 17, 21 al 22 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. ¿Pero en quién? ¿En quién? En nosotros,
La perfecta unidad no se da por un partido político. La perfecta unidad no se da por una barra de fútbol. No, ni por un club social. La perfecta unidad, la única unidad más asombrosa, no fue para el estallido social ahí en la Plaza de la Dignidad o la Plaza no sé cuánto. Y todo ahí emocionado, algunos con este brazo así, con este brazo. ¡Oh! ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? ¡Oh! Unidos ahí en el monumento. Todo ahí reunido ahí y con la bandera, no era ni chilena, pero ahí estaba ahí. Esa unidad no es la perfecta. Esa unidad no es la perfecta. Ni cuando juega Chile en la selección por un partido importante y todos los chilenos ahí, los del Colo, los de la U, no importa, compadre, ahí tomando cerveza juntos. Esa no es la unidad perfecta. La única unidad que el Señor le trae asombro, que le trae gloria, es la unidad de su cuerpo, de la iglesia del Señor. Esa es la unidad que al Señor le trae alegría, gozo. Denle un aplauso al Señor. Seamos uno en Él. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo se la he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ponga atención con esto, lea con comprensión lectora. Habla de la gloria que me diste. La gloria que me diste, yo se la he dado. Pero ¿en qué contexto Él nos da esa gloria? En el contexto de la unidad. ¿Queremos la gloria de Dios? Entonces procuremos la unidad. Las historias de los avivamientos siempre muestran que hubo un factor, un común denominador, la unidad. Todos los grandes avivamientos de la historia, desde el tiempo del inicio de la iglesia, desde el día de Pentecostés, estaban, dice ahí, en Hechos 1:4, estaban juntos. Y dice que les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. ¿Cuál es la antesala para esta gloria que el Señor muestra en Juan 17? Permanezcan en Jerusalén, permanezcan, escúchelo bien. La unidad es permanecer. Diga conmigo, unidad es permanecer. El Señor no envió el avivamiento en el día de Pentecostés sin antes prepararlos. Y esta unidad les llevó a permanecer, pero no estar solo sentados. Dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cuánto habían ahí en ese aposento? 120. Pero mire, observe por favor esto que voy a decir. La unidad siempre a ver, ¿cómo lo explico? La unidad siempre la procuran menos del 50% de los que son convocados a permanecer. Dice las Escrituras que el Señor se manifestó resucitado a más de 500 personas. Y a esas 500 personas, Él les dice: permanezcan en Jerusalén. ¿Cuántos finalmente obedecieron a ese mandato? 120. ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Cuánto es el porcentaje? ¿12%? Mire, como pastor a esta altura del partido, yo sé que todos los que están reunidos acá, y tal vez va a sonar pesimista lo que voy a decir, yo sé, y soy realista, que no todos van a permanecer, no todos procuran la unidad, yo lo sé, porque algunos viven un evangelio solamente para mí, para él. Yo vengo por mí y no me importa el hermano que está al lado. Es como el típico, la mala coordinación, la mala administración de un ministro de alabanza que dice: levanta tus manos y no te importe el que está a tu lado. ¿Cómo no me va a importar?
Si el hermano le está dando un infarto al corazón, te alabo, Padre. A mí no me está dando. ¿Cómo? Esa expresión es tan canuta, tan contraria a la unidad. ¿Cómo no te importa el hermano que está a tu lado? Si mi hermano está triste, yo me compadezco, me entristezco con mi hermano. Si mi hermano está alegre, me alegro con mi hermano. Esa es la iglesia del Señor. Yo no puedo estar saltando de alegría mientras mi hermano está enlutado. Yo tengo que animarlo, orarlo y saltar juntos. O lloramos juntos o saltamos juntos. Eso es unidad, señores. Eso es unidad. ¿Qué le pasa a usted cuando está martillando y se pega justo el dedo? No me diga que se le sale un garabato. No me diga eso, pero ¡pa! ¿Sabe lo que hace la mayoría? Yo no sé si es como algo innato o no. Y te sale sangre y alguno. Y dice, oh, qué cochino, pastor. Bueno, si le había hecho, ¿para qué me dice que es cochino? ¿Qué miembro ocupas por este dedo machucado? Ocupas otro miembro del cuerpo, ¿no? La boca. Entonces, si el Señor Jesucristo inspiró al apóstol Pablo para decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo con diversos miembros, hay hermanos bocas que consuelan al dedo machucado. Ahora no vaya a chupar al hermano en la oreja. No, por hermano, usted entiende el concepto metafórico. ¿Dónde le doy, hermano? En la oreja. Es algo tan práctico. Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos dispersos, no, estaban unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice que todos, escúchalo bien, todos, no dice que algunos, pero ¿quién es todo? Esos 120, el 12%. Si yo, hermano, yo estoy claro que tal vez no vamos a poder tener unidad con personas que atornillan al otro lado. Pero yo voy a procurar tener unidad con personas que en primer lugar tengan a Cristo como Señor y Salvador. Personas humildes, personas compasivas, personas que no son creídas, arrogantes, orgullosas. Con esas personas es imposible tener unidad. No mira a nadie, porque todos luchamos con eso. Todos luchamos con eso. Y vino el poder del Espíritu Santo y llenó la casa. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la unidad? Aparte de la alegría, aparte de la buena disposición, aparte del buen ánimo, ¿cuál es? El ser impactados con el Espíritu Santo. El ser impactados. Yo recuerdo que en la iglesia donde yo fui formado, la iglesia había sufrido una división, una terrible división. Si hay algo que el diablo quiere hacer siempre, dividir el cuerpo, mutilarlo. Y esta división fue originada por los líderes de jóvenes. Dios guarde a todos los líderes y pastores que estamos acá. Partieron la iglesia, se llevaron a una gran cantidad de jóvenes y una gran cantidad de hermanos. Mi pastor, yo lo vi llorando en la oficina varias veces y tuve que consolar a mi pastor. Y el Señor me instó, y no me mire como el superhéroe, el Capitán América, no. Me instó a tomar a los 3 jóvenes que quedaban, que estaban todos tristes. Y lo único que yo les dije, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Unirnos, aunque seamos 3, unirnos. Bendigamos a nuestro pastor, levantémosle las manos al pastor. Porque cuando hay una división, generalmente hay gente que se queda con el pastor, pero se queda criticándole al pastor. Yo digo, mejor que se vaya. Pues, si él necesita que le levanten el ánimo, ¿no?
lo pisoteen más. Y había gente que lo criticaba, no, porque el pastor hizo malas cosas, por eso el hermano. Hermano, la división no tiene justificación. Y empezamos a orar 3 jóvenes. Estaba Edison, ¿alguien se acuerda de Edison Góngora? Estaba Matías, que partió a los brazos del Señor, un joven. Y estaba quien le habla. Éramos 3 pero bueno, pocos pero bueno. Y nos tomábamos del versículo que dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Hermano, ¿sabe cuáles eran nuestras reuniones de jóvenes? El pastor ni me nombró líder de jóvenes, el pastor no tenía ánimo de nada. Y ahí como Nehemías, sin ningún título de pastor, profeta, sacerdote, porque Nehemías no tenía ningún título de eso. Él, por el Espíritu, observó los muros caídos y él se dispuso a levantar los muros. ¿Y saben lo que empezamos a hacer con este grupo de jóvenes? Empezamos a tener las reuniones de jóvenes más fome que una iglesia puede tener. Estoy usando una ironía, hermano. Porque ¿cuáles son las reuniones de jóvenes entretenidas? Luces, ¿cierto? Músicos musculosos tocando la guitarra. Esa es la reunión de jóvenes que busca la mayoría. Empezamos a orar. 1 hora orando. Leíamos la Biblia. Un capítulo, el mismo capítulo todos. Estuvimos 1 año así. ¿Sabe cuánto duraron nuestras reuniones? 2 horas. Oración, lectura bíblica. Pidiendo que el Señor fortaleciera al pastor, que bendijera a la iglesia. ¿Sabe qué? En ese año Dios comenzó a traer a otros jóvenes. Y esos jóvenes comenzaron a experimentar, escúchalo bien, porque había unidad. Empezaron a experimentar bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Esos jóvenes fueron llamados, la mayoría, al ministerio. Hoy están algunos en el norte, otros están en el sur, otros están en diversos lugares. Solo porque nos pusimos de acuerdo, escúchalo bien, nos pusimos de acuerdo, éramos diferentes. Pero ¿cuál fue el factor de la unidad? No fue la buena música, no fueron las luces. No fue, no sé, algo que a los jóvenes les pueda traer. No, solamente Cristo. Es una unidad sana. Tanto así, hermano, que el culto lo teníamos los domingos en la tarde. Y la gente empezó a llegar, abuelitos llegaban al culto de jóvenes en la tarde. Comíamos juntos, hermanos. Claro, éramos jóvenes, estábamos casados en ese tiempo, teníamos el tiempo, pero que vaya que nos hace bien por lo menos comerse un pan juntos. Todo eso provocó que Dios sanara la iglesia, la unidad. La segunda acción que veo en este salmo, que esta unidad justamente ha de manifestar una unción extraordinaria. Y acá el salmista ocupa 2 símiles para hablar respecto a cómo se manifiesta este poder de Dios en la unidad. El versículo 2 del Salmo 133 dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué es lo que está viendo el escritor? Que en la unidad se provoca una manifestación de la unción del Espíritu. Y cuando hablamos de la unción hay que ver el contexto de aquel tiempo, porque la unción era algo tangible que simbolizaba el poder de Dios. Justamente en Éxodo 30, del 22 al 33, voy a resumirlo así rápido. ¿Qué era la unción? Eran especias finas, aromáticas de mirra, de canela, de cálamo aromático. Y esta unción era un ungüento que se preparaba con aceite, y cuando se ungía al sacerdote, el olor que expelía el aceite, la unción, llenaba todo el entorno.
Es decir, cuando alguien era ungido, se notaba de lejos, no solo porque le echaban algo en la cabeza, sino porque había un olor característico de alguien ungido. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cuando alguien es ungido por el Espíritu Santo y una iglesia es ungida por el Espíritu Santo, no solamente los que están reunidos en un lugar se dan cuenta del olor. El olor sale hasta los vecinos, el olor sale hasta la sociedad. La gente de la sociedad tiene que oler el olor de la unción del Espíritu de la iglesia. La gente tiene que sentir el aroma del poder de Dios. Los avivamientos afectan no solamente el recinto donde se reúnen, afecta a una sociedad, afecta a una comuna. Por esa razón, como pastores, nuestro deseo es que Dios nos avive. Una iglesia avivada por el Espíritu tiene un efecto en la sociedad, tiene un efecto en la comunidad. La gente tiene que sentir el olor al amor del Señor. Y que ya no más salgan en las farándulas de la televisión los pastores que no tienen escrúpulos para estafar. Que no salga en los matinales, en la iglesia, que mete bulla y que pelea con los vecinos. Eso es olor a carnalidad. Es olor a carnalidad. Una iglesia ungida se nota. Tiene un olor característico de la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Dice que de un modo metafórico, dice que esta unción es el buen óleo que sobre la cabeza del sacerdote comienza a descender por la barba hasta llegar a sus vestiduras. ¿Sabe de quién viene la unción? Usted dice, del pastor. No viene de mí. Viene de Cristo. Él es ungido. Cristo, el ungido. De allí Él es la cabeza. Él unge, nos unge a todos. Yo soy parte de la barba nomás. Soy un pelito más de la barba. Pero la unción viene de Cristo. Él es el ungido. Y pisoteamos toda esa falsa doctrina que dice, yo estoy en la cobertura del apóstol, no sé, el Saiyajin de Estados Unidos. Y de él viene la cobertura de él, o sea, de él. Qué cuestión tan estúpida. Mi cobertura, hermano, viene de Cristo. Él es nuestra cobertura. No ande mirando a gente rara. No, Él es ungido, mira todos los autos que tiene. No, hermano, no se confunda. La iglesia es cristocéntrica. De Él viene toda buena dádiva y don perfecto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza alguna. Yo no quiero ninguna unción apostólica, ni profética, ni ninguna cosa rara. Ya estoy ungido por el Espíritu que viene de lo alto. Cristo nos ungió. Que dice el apóstol Juan en su carta universal: hijitos, vosotros tenéis la unción del Señor, tenéis la unción del Santo, la cual le enseña todas las cosas, y no tenéis a quien a otro se la enseñe. Eso dice la Escritura. Usted tiene la unción de Dios, tiene poder de Dios. Usted dice, pero pastor, si yo apenas oro por los alimentos, ¿qué me está diciendo? ¿Y qué es el problema? Que a veces no usamos lo que tenemos. No sabemos, hermanos, si usted tiene unción de Dios, tiene poder para echar fuera demonios, tiene poder para poner las manos sobre los enfermos, pero aplíquelo, vívalo. ¿Cuántos tienen la unción? Eso me gusta que la iglesia entienda, no es el pastor el único. El problema es que la unción no se manifiesta en todos. ¿Sabes por qué? O por ignorancia o porque no lo creen. O por ignorancia o porque no lo creen. La otra figura, el otro símil, habla del rocío. El rocío que era una especie de garuga que caía sobre el monte Hermón
Este monte que está en la zona norte de Israel, la zona fronteriza, es el monte más alto que tiene actualmente Israel. Más alto que incluso que el Sinaí. Tiene cerca de 2.800 metros de altura, latitud. 2.800 metros. Entonces, este monte que está justamente en un lugar desierto de Israel es una maravilla natural. ¿Sabes por qué? Porque es como, imagínate el desierto de Atacama florido. Ustedes han visto imágenes así. Bueno, Alejandra estuvo allá, nos sacó una foto en vivo y en directo, mostrándonos las flores. ¿Te acuerdas, Jani? Hermoso, extraordinario. Imagínense el desierto regado en las noches y con flores. Bueno, el monte Hermón, hasta el día de hoy, es un monte florido. Y los que conocen ese lugar dicen que en las noches como que si hubiera una lluvia torrencial sobre ese monte. Y no es lluvia, es una garuga. ¿Sabe lo que representa esto? Que cuando hay unidad y alguno de nosotros puede ser una piedrita media seca, en la unidad el Espíritu de Dios te moja, te riega el corazón árido. Este monte experimenta esa frescura. Si ese monte experimenta esa frescura, le tengo la buena noticia: todos los que están secos espiritualmente, emocionalmente, que si tú procuras permanecer en el cuerpo de Cristo, si tú eres fiel con el Señor, eres fiel sirviéndole, eres de aquellos que te alegra ir a la iglesia, no que es una carga terrible, pesada. La buena noticia es que el Señor regará tu corazón árido, tu corazón seco, lo va a regar y vas a volver a reverdecer, vas a volver a dar fruto. Pero tienes que estar en el terreno plantado ahí donde el Señor nos ha puesto como iglesia local, generación encendida en Jesucristo. Póngase en pie, por favor. Quiero que hagamos algo. Quiero que usted salga de su silla, por favor. Mire, yo sé que hay hermanos más tímidos. ¿Usted se acuerda de los hermanos topos? Ese mensaje. ¿Alguien se acuerda de ese mensaje de los hermanos topos? Hacen un hoyo en su casa y llegan justo a la silla de la iglesia. ¡Pum! Sobre todo en los rincones, donde nadie los mire. Y hay otros hermanos que no son los topos, son los hermanos que hasta toda la comunidad sabe que vas a la iglesia. Mira, hermano, yo sé que hay diversos caracteres. Yo sé que hay gente que le cuesta salir de la silla. Dice, no me gusta, pastor, abrazar. Además que en generaciones encendidas, los hermanos son cargosos, te abrazan, te dan besos y cuando me duele la oreja te la chupan. No me vayan a editar esa parte, después la vayan a viralizar, pues, hermano. Los hermanos que chupan orejas. Pero quiero que haga algo. Usted quiere procurar la unidad, mira, aunque sea tímido, aunque usted salude así con el dedo chico, no importa, pero ¿qué le parece que abrace a alguien pero que no conozca o que ubica poco? Porque es fácil decir saluda a tu hermano que está al lado, si toda la vida lo hay saludado. Salga de su silla, por favor, y dígale el nombre, su nombre. Si no lo conoce, dígale, mi nombre es. Y dígale quién es y bendígalo. Salga de su silla. Yo también voy a bajar. Y quiero que las cámaras apunten este momento y miremos cuán bueno y cuán delicioso es. Vamos, vamos, abraza a su hermano. Hermanos, que podamos mirar la cámara que está ahí al centro, atrás, Alfredo, y saludemos a los hermanos que están fuera de Santiago, José con Toti. Hay varios hermanos que están en el sur. Saludamos a la iglesia Generación Encendida Valdivia,
Villarrica, Paine, Dios les bendiga. Somos uno en Cristo el Señor. Le damos un aplauso al Señor por esta hermosa unidad. La antesala de un avivamiento. La antesala de un mover glorioso del Señor.